Comenzamos hoy con un nuevo capítulo de oncología. En realidad es el capítulo que nos permite ver cuál es el rol y qué función tienen los kinesiólogos y kinesiólogas en un hospital oncológico. Por supuesto que en todos los hospitales, generalmente sobre todo en los hospitales de agudos, se atienden pacientes con patología oncológica. El campo de la oncología y del kinesiólogo inserto en un servicio de salud donde se atienden pacientes oncológicos, en realidad requiere de una especialización y de un acabado conocimiento no solamente de las particularidades de las enfermedades, sino también de las particularidades de los enfermos y de sus familias. Comenzamos entonces. En principio, la oncología clínica es una especialidad médica. Cuando hablamos de médica no me refiero a médicos, sino al concepto general de la medicina, que estudia y trata todo lo concerniente a las neoplasias. Se ocupa del diagnóstico, del tratamiento y del seguimiento de los pacientes con cáncer. Muy importante el trabajo multidisciplinario, sobre todo considerando al paciente como un todo y un equipo de salud, de soporte, de tratamiento y de diagnóstico que acompaña todo el proceso del paciente, desde el diagnóstico hasta el tratamiento y su posterior alta o, en algunos casos, sobre el tratamiento paliativo. ¿Qué causa el cáncer? Bueno, acá podríamos hablar muchísimo, algo de esto ya hemos visto en semiopatología médica y algo vimos en generalidades de cáncer, ¿sí? Como repaso. Pero globalmente podríamos tomar esta diapositiva como para hacernos un mapa conceptual de la enfermedad. En principio hay una cuestión hereditaria, ¿eh? que estaría relacionada con los oncogenes y los protooncogenes. Hoy existe el estudio de marcadores tumoral que darían indicio a nivel diagnóstico de algunos tipos de cánceres importantes como para poder empezar a tratarlos tempranamente. Aparte de la herencia, sabemos que cuestiones hormonales y una dieta a veces inapropiada, a veces rica en grasas, a veces una dieta que vaya en contra de lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria o cuestiones culturales, también podrían ser uno de los factores de riesgo. Las sustancias químicas hay que considerarlas también dentro de este gran grupo y tener en cuenta las infecciones. De más está decir que sabemos que varios virus son causantes a largo plazo de enfermedades tumorales. El más conocido, por ejemplo, es el HPV, el virus del papiloma humano, donde sabemos que su aparición, si bien es infecciosa y se transmite por lo general, digamos, por enfermedad de transmisión sexual, hay que tener en cuenta que es el principal o la principal causa, el agente causal de lo que sería el cáncer de cuello uterino y parte de endometrio. De tal manera que ahí tenemos algunas pautas. Lo mismo pasa con algunas bacterias, por ejemplo, el Helicobacter pylori, ¿sí? Que empieza a lo mejor con la gastritis, la úlcera gastroduodenal y en algunas cuestiones puede derivar también en neoplasias. Y por supuesto que las radiaciones en todas sus variables, sobre todo las exposiciones al sol, etcétera, darían obviamente indicios de que son susceptibles de generar mutaciones que deriven en cáncer. ¿eh? Dentro de las sustancias químicas no olvidemos a todo lo que tiene que ver con partículas de carbón, asbestosis o amianto y la consideración de todos los humos inhalados. Acá tenemos datos del año 2016 en cuanto al porcentaje de causas de muerte en el mundo. Fíjense ustedes que siempre en primer lugar están las enfermedades cardiovasculares y en segundo lugar aparece el cáncer,
¿sí? Después tenemos todas las demás, enfermedades respiratorias, diabetes, demencia, etcétera. Lo más significativo en este caso es que las dos grandes enfermedades o las dos grandes entidades patológicas que llevan a la mayor cantidad de decesos, sigue estando en primer lugar las enfermedades ligadas al corazón y en segundo lugar todos los tipos de cánceres. En cuanto a los diferentes tipos de cáncer que nosotros generalmente podemos ver en nuestros hospitales, están los carcinomas, los más comunes, el de pulmón, el cáncer de mama, que ya hablamos bastante de él, algunos hematológicos, como por ejemplo las leucemias, los linfomas, o sea, la patología, digamos, ligada a los nódulos y sobre todo a los ganglios linfáticos. Hay muchísimos, se los clasifica en Hodgkin, no Hodgkin, tienen distintos grados de estadificación, ¿sí? O sea que este sería un tema a lo mejor para abordar, o por lo menos para que les deje algún capítulo para que lo tengan, sobre todo para completar el estudio, ¿no? En cuanto a otros de los carcinomas habituales, el cáncer de colon, hoy ocupa, sobre todo en la alimentación occidental, ocupa un lugar casi, digamos, preponderante. El cáncer de próstata en el hombre, cáncer de vejiga en hombres y mujeres, ¿sí? O sea, riesgo potencial. Está muy ligado también al tabaquismo, el cáncer de vejiga, así que es otro motivo más para dejar de fumar. Y algunos sarcomas comunes como el sarcoma, digamos, de partes grasas, hueso y músculo. Estos son algunos de los cánceres, digamos, más habituales, ¿sí? Podríamos enumerar muchísimos más porque, como ustedes saben, no hay algún punto, digamos, específico de órgano. No es una falla del órgano, sino que es una falla del organismo, ¿no? Esta era una vieja definición de un médico oncólogo cuando yo cursaba medicina, siempre nos recordaba lo mismo. El cáncer no es de un órgano, el cáncer es del organismo. Por lo tanto, acá hay una falla de todo el organismo que se manifiesta, en este caso, con un tumor en alguna región que después se puede expandir a todo el cuerpo. Acá tenemos otro gráfico que clarifica un poco más, en este caso, la relación entre el cáncer a nivel estadístico que se da en los hombres y en las mujeres. Ahí tenemos la incidencia y del lado derecho podemos encontrar la mortalidad, ¿sí? Fíjense que dentro de los cánceres más significativos, el primero es el cáncer de pulmón. Por eso es un punto que debemos tener en cuenta y estudiarlo y analizarlo, ¿eh? En el hombre, causa mayor de mortalidad el cáncer de pulmón. ¿Estamos? Pero el más significativo sigue siendo a nivel numérico el cáncer de próstata en el hombre. Algunos científicos dicen que el cáncer de próstata es la consecuencia de la sobrevida y la calidad de vida que tenemos hoy en día. O sea, antiguamente como los hombres, o la sobrevida, la expectativa de vida no superaba los 50 años, el cáncer de próstata era una entidad rarísima. Hoy que la sobrevida y la expectativa de vida están cerca de los 80 años, a partir de los 50 empiezan a manifestarse algunas características típicas, inclusive la del cáncer de próstata, ¿sí? Entonces, como datos para tener en cuenta. Otro de los cánceres, digamos, que ocupa una gran importancia en este caso, tiene que ver justamente con el cáncer de colon y recto, ¿eh? Ocupa un 10% de mortalidad, es extremadamente importante para considerar y es el 12% en incidencia de todos los cánceres en el hombre. En cuanto a la mujer, hay algunas diferencias, por supuesto. Fíjense que el cáncer mayoritariamente, digamos, que se manifiesta en pacientes según la mortalidad, sigue siendo también el cáncer de pulmón. Y detrás del cáncer de pulmón podemos hablar del cáncer de mama,
¿sí? Dejando ya en un tercer lugar al cáncer de colon y recto. Estamos siempre hablando de la tasa de mortalidad por cáncer en la mujer. ¿eh? Es un dato sumamente importante. Quiere decir que son tumores que una vez que se manifiestan tienen alta tasa de causar, digamos, letalidad, ¿no? Piensen ustedes que el 32% de incidencia tenemos, o sea, de riesgo de contraer cáncer de mama, de los cuales el 18% va a fallecer. La tasa es muy alta, ¿sí? O sea, un poquito más de la mitad, para tener en cuenta. O sea, la mitad de las mujeres que tienen cáncer de mama van a fallecer, ¿sí? O sea, la tasa de mortalidad un poco nos indica eso. Son valores estadísticos, pero bueno, la verdad es que asusta, ¿no? Así que siempre es importante saberlo porque una de las cuestiones primordiales del cáncer es la prevención por encima del resto. Bueno, los tres tumores más frecuentes entonces a manera de síntesis en el hombre, pulmón, próstata y cáncer de colon. En la mujer dijimos mama, colon, pulmón por supuesto, ¿no? Que lo descartamos ya. Hablamos específicamente de los tumores femeninos y el cáncer de cuello uterino, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería el manejo del paciente con cáncer? Bueno, en principio lo que se debe hacer, ya hablamos bastante esto también cuando vimos cáncer de mama, es la estadificación, la localización, metástasis, todo lo que tenga que ver básicamente con el diagnóstico y una valoración concreta, definida y exhaustiva de las características del cáncer, su estadificación y sobre todo la posibilidad de tratamiento. En este caso se toma la decisión terapéutica más conveniente, ¿sí? Tenemos también como dato significativo la valoración de la extensión de la enfermedad, el diagnóstico del cáncer, ¿sí? La biopsia cuando correspondiera, el estudio de la histoquímica y por supuesto la decisión terapéutica. Fíjense cómo todo está ligado, ¿no? Podríamos haber empezado por acá, pero también es importante que tengamos en cuenta lo que tiene que ver con la estadificación. Y hablé de estadificación y metástasis y localización, empecé primero por ahí, porque uno de los criterios fundamentales es que el paciente tome conciencia de que hay cánceres que no duelen y que no hay ninguna sintomatología, que pueden estar creciendo, pero que si no hay una decisión, digamos, una posibilidad a través de campaña, una visibilización de cuáles son los riesgos, evidentemente llegar a rápidamente ocuparse del tema y tomar decisiones terapéuticas apropiadas a veces es demasiado tarde. Bueno, en cuanto a la clasificación, ya hablamos bastante del TNM. El TNM, ustedes saben que habla de tumor, de ganglio y de metástasis. En base a esto, acá tenemos digamos, un gráfico que nos posiciona en el TNM y esto nos sirve para definir la benignidad, la malignidad de un tumor y sobre todo con el TNM podemos establecer el pronóstico. En cuanto a los estudios de extensión, vamos a tener en cuenta el examen físico de los pacientes y las pacientes, las imágenes, en este caso el apoyo en diagnóstico por imágenes, los análisis de laboratorio, o sea, otro método, digamos, complementario, marcadores tumorales, biopsias y cirugía. En cuanto a los tratamientos oncológicos, podemos hablar de cirugía desde el punto de vista médico, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia y tratamientos biológicos. Sobre la cirugía hablamos la vez pasada, se habló de que las cirugías podían ser de dos características. Hay una que es la cirugía conservadora y la otra la cirugía radical,
Lo hemos visto en cáncer de mama. El principio de la radioterapia también lo hablamos en cáncer de mama. De la quimioterapia dimos los fundamentos, ahora vamos a hablar un poquitito más. Y en cuanto a hormonoterapia, inmunoterapia y tratamientos biológicos, tienen que ver ya con la disciplina del médico oncólogo. En cuanto al tratamiento kinesiológico, es el capítulo que nos ocupa y vamos a ver algunas de las características y finalizando la clase vamos a continuar justamente con el licenciado Marcelo Busalino. Esta es la segunda parte de la entrevista donde nos va a hablar detalladamente del rol de la kinesiología en un hospital oncológico. Acuérdense que es el vicejefe del Hospital Ángel Rofo. Es un hospital dependiente de la Universidad de Buenos Aires. Muy bien. ¿Cuál sería el rol de la kinesiología oncológica? En principio, el profesional kinesiólogo debe ser una persona capacitada, o sea, preparada, eh, compenetrada justamente con las características de los pacientes y el cáncer, y esto le debe permitir evaluar y analizar todas las variables presentes que puedan aparecer en distintas etapas y procesos de atención en el paciente oncológico. Otra de las características es reconocer y comprender los diversos tipos de intervenciones, o sea, es importante saber qué patologías cancerosas pueden requerir cirugía, qué tipo de cirugía pueden llevar y sobre todo, teniendo en cuenta el prequirúrgico y el postquirúrgico, ver cómo nos vamos a insertar en la parte de tratamiento. Otra de las características es valorar el trabajo en equipo dentro del proceso de atención multiprofesional, aplicar estrategias de tratamiento orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a los objetivos, el objetivo principal de la kinesiología oncológica es ayudar al paciente a recuperar el máximo nivel de funcionalidad e independencia y mejorar su calidad de vida general, tanto en el aspecto físico, psicológico y social. Esto obviamente parecería que fuera la definición de la kinesiología. En realidad no está ajena a eso. Por supuesto que, como vamos a ver más adelante, sobre todo en el paciente oncológico, muchas veces estos objetivos se ven truncos por el avance de la enfermedad. Como estrategias vamos a apuntar fundamentalmente al tratamiento del dolor, controlar el dolor, mejorar la capacidad física por medio de ejercicios sistematizados. Tengamos en cuenta que estos pacientes suelen tener caquexia, agotamiento, fatiga temprana, cansancio extremo y muchas veces hay una tendencia a la vida sedentaria, a la postración. Bueno, justamente una de las estrategias de la kinesiología es invertir ese círculo vicioso para poder generar un círculo virtuoso. Contener al paciente y al grupo familiar, entendiendo el contexto social, cognitivo, emocional y laboral. De pronto, una persona activa que viene realizando actividades, que a lo mejor todavía es joven, que tiene muchas expectativas y proyectos, recibe de un día para el otro la noticia, terrible noticia, de que está cursando con un proceso tumoral y en algunos casos con una enfermedad avanzada. Por supuesto que el contexto social es muy importante, saber dónde vive el paciente, en qué medio se relaciona, qué posibilidades tiene para a veces para costearse un tratamiento, para tener un seguimiento adecuado, si puede prescindir parcialmente, en este caso, de algunas de las situaciones laborales. Ustedes piensen que hay mucha gente que labura de changas, ¿sí? O que tiene un trabajo, digamos, precario, y esta situación de enfermedad lo lleva muchas veces a perder toda posibilidad de ingreso. La cuestión emocional,
Solamente mencionar el cáncer para muchas personas lleva implícita, digamos, la fecha prácticamente de cese de actividades, ¿no? Uno lo relaciona inmediatamente con la muerte. Y por supuesto, el conocimiento que se tenga de la enfermedad, todo lo que tenga que ver justamente con su vida de relación, pasa nuevamente por lo afectivo, por el estado de conciencia y por el conocimiento. En cuanto a la rehabilitación en oncología, hablamos de limitaciones funcionales, discapacidad, compromiso en la calidad de vida del paciente con cáncer, que puede ser como consecuencia directa de la enfermedad, o sea, por el mismo tumor o por los efectos secundarios a distintos tratamientos. De hecho, la medicación, sobre todo la quimioterapia, tiene muchísimos efectos nocivos para el paciente. Hay pacientes que no la soportan, que tienen que estar internados, que tienen una pérdida de la calidad funcional, que después se recupera, pero que la verdad aparecen náuseas, vómitos, o sea, situaciones que son extremadamente indeseables, ¿no? La radioterapia, que también tiene consecuencias, la cirugía, el postquirúrgico. La sobrevida de los pacientes con cáncer ha mejorado sustancialmente en las últimas décadas, gracias a la detección precoz y nuevas opciones terapéuticas con mejores resultados. Yo me acuerdo que años A, cuando yo recién me recibía de kinesiólogo, allá por el año 87, hablar de cáncer de pulmón era un año de vida, era la estadística. Este paciente tiene un año de vida. Hoy en día hay personas con cáncer de pulmón que han superado los 10 años, los 15 años, una rareza, pero lo he visto. ¿eh? Y estamos hablando, por supuesto, de algunos cánceres de tumor, algunos cánceres de pulmón que eran relativamente invasivos. ¿sí? En cuanto a la epidemiología, tengamos en cuenta que el promedio actual de sobrevida a 5 años para todos los tipos de cánceres combinados es del 65%. O sea que tenemos una expectativa de vida muy aumentada, gracias a Dios, y gracias también a la ciencia, ¿no? En cuanto a la incidencia de los distintos tipos de cánceres, al igual que las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión arterial, la cardiopatía, van a aumentar con la edad. La incidencia de cáncer aumenta del 500 al 100.000, al 2000 al 4000, en 100.000 entre los 50 a 80 años de edad. Mientras tengamos en cuenta que esto se puede dar tanto en hombres como en mujeres, mientras que en la juventud es raro encontrar enfermedades tumorales, salvo algunas que estén ligadas a situaciones genéticas o de infecciones. Etapas, periodos de la rehabilitación oncológica. En principio tenemos la primera etapa que es la preventiva, y esto por supuesto es antes que se desarrolle la limitación o discapacidad. Cuando hablamos de prevención, esto debe ser un tema abordado por los gobiernos. Es un problema de salud pública. De tal manera que todo lo que tenga que ver con factores de riesgo posibles, muchos provocados justamente por el medio ambiente, otros relacionados a el uso indiscriminado, por ejemplo, de fertilizantes. Otro, por ejemplo, al uso de sustancias tóxicas. Otro, por ejemplo, a la minería. Otro que puede estar ligado directamente a la contaminación de ríos por eliminación de desechos directamente de fábricas hacia los acuíferos que podemos llegar a tener. O sea, situaciones que realmente podrían evitarse. Antiguamente se utilizaban transformadores para, digamos, iluminar las casas que eran ricos en amianto, estaban con una cobertura de amianto enorme y está probado que poblaciones enteras
barrios inclusive, han tenido cánceres o algún tipo de cáncer o algún tipo de malformación como consecuencia de la utilización de energía radiante inapropiada. De tal manera que, fíjense ustedes, hablar de la prevención implica también la participación de la población en la salud pública. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero ustedes piensen que es uno de los niveles de salud primordial, la participación de la población. En toda campaña, piensen ustedes que el ciudadano debería comprometerse y tratar de acompañar aquello que la ciencia le está manifestando como nocivo. Cuando hablamos de las campañas del dengue, sin mosquito no hay dengue, creo yo que ya pensar en el descacharramiento, evitar los nichos de creación, en este caso de cría del mosquito, la realidad es que ya debería ser una responsabilidad ciudadana. El uso del barbijo, la higiene de manos, digamos, el uso de alcohol al 70, por ejemplo, para el tratamiento de esta pandemia, ya debería ser una cuestión de responsabilidad ciudadana, al igual que el distanciamiento social. Con referencia al tema del cáncer pasa exactamente lo mismo. Por supuesto que a los tabaquistas, a los fumadores, es muy difícil pedirles que no fumen. Lo pueden hacer en ambientes abiertos, pero cuidado que no solamente contrae cáncer quien consume tabaco, sino también el fumador pasivo, aquel que está en el mismo ambiente recibiendo las consecuencias, digamos, del humo del cigarrillo que es exhalado por el fumador, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Otro de los criterios es la recuperación. Se espera, obviamente, que vuelva a su situación funcional anterior, sin déficit residual significativo que permita su retorno inclusive laboral o a las actividades recreativas. Por supuesto que esto tiene que ver mucho con el estadio, el momento en el cual se hace el diagnóstico y las posibilidades de la persona en relación a la edad también, ¿no? Pero bueno, obviamente que siempre que uno inicia un tratamiento y sobre todo si es adecuado y precozmente, la expectativa es una restitución ad integrum, por lo menos de la funcionalidad. Hay otra etapa que es la etapa de soporte, en este caso enfermedad controlada, paciente activo, productivo, con algún grado de lesión residual y posible desventaja progresiva, ¿no? De tal manera que el soporte, el estar al lado, la contención, los controles, digamos, reglados, son la pauta principal. La adaptación a través de cuidados y entrenamientos adecuados, muy importante. Y por último, la etapa del paliativo. Lamentablemente, la progresión de la enfermedad y la progresión de la discapacidad llevan, en este caso, a situaciones que desgraciadamente son terminales. En algunos casos, uno lo que puede hacer es prevenir las complicaciones y atacar al, digamos, en este caso, a los síntomas del paciente de una forma más agresiva, de manera tal de mejorar su calidad de vida, ¿sí? Lamentablemente es solo paliativo. Ya sabemos que esto no tiene una expectativa de vida significativa. Al final de esta parte vamos a hablar un poquito de paliativo, ¿sí? Las áreas de actuación del kinesiólogo en principio van a estar en prevenir la atrofia muscular, acortamientos, en este caso musculares, y contracturas. Ayudar al control del dolor, fundamental, optimizar la independencia funcional, educación y participación del cuidador o de la persona que esté familiar o persona que esté asignada al cuidado de la persona, ¿sí? Muy bien. Hay, digamos, algunos escritos en los cuales posicionan a la rehabilitación cardíaca como uno de los criterios, digamos, importantes
para poder mejorar, en este caso, la capacidad respiratoria y cardíaca ligadas justamente a pacientes que tengan afecciones por cáncer, ¿sí? De tal manera que hacer una rehabilitación que incluya ejercicio lleva implícito también la valoración de la cuestión cardiovascular, respiratoria, etcétera. Ahí tienen quien cita la fuente, ¿sí? Vamos a ver también las intervenciones kinésicas para la población con cáncer. Esto incluiría posicionamientos, movimientos, terapias manuales, terapias mecánicas, agentes electrofísicos para aliviar y controlar el dolor, los cuidados respiratorios, mucho hemos hablado de esto también, las técnicas de rehabilitación neurológica y de relajación, terapia física especializada para el control del linfoedema, en este caso drenaje linfático, y sobre todo el cuidado, digamos, articular y la funcionalidad de ese miembro para que sea activo, actividades físicas, ejercicios para recuperar la función, flexibilidad y fuerza, y evitar sobre todo la postración. Educación del paciente en relación al movimiento y, como dijimos antes, de sus contactos del cuidador en apropiadas destrezas de manipulación. En cuanto a algunas características de lo que vimos con referencia a la prevención, podemos decir que la dividimos en prevención primaria y secundaria. En cuanto a la prevención primaria, se refiere a los esfuerzos por reducir o eliminar la exposición a agentes carcinogénicos, prevenir la iniciación o la propagación del cáncer, para hablar en términos propios. Para eso tenemos estrategias que están relacionadas con la eliminación de factores de riesgo, estamos hablando de prevención, y por supuesto que no solamente hablamos y damos estrategias, digamos, comunicacionales, como por ejemplo las campañas en televisión, en radios, en periódicos, sino que también fijamos actividades, algunas que tengan que ver con la educación, por ejemplo, tempranamente desde la escolaridad, inclusive en los ámbitos laborales y por supuesto principalmente la investigación. O sea, toda actividad que se centre en el estudio del cáncer debe seguir investigando fundamentalmente. Con referencia a esto, entonces, la prevención primaria tiene un gran potencial en el marco de la salud pública, porque permite el control del cáncer y sobre todo la valoración del costo-beneficio a largo plazo, ¿sí? Entonces son detalles fundamentales al momento de valorar, en este caso, el por qué debería ser un problema importante para la salud pública. Algunos de los temas que podríamos trabajar dentro de la prevención primaria tienen que ver justamente con los factores de riesgo mayores. Tabaco y cáncer, ¿eh? Consumo de tabaco es la causa mejor identificada de cáncer y sobre todo es evitable. La dieta y el cáncer, hay factores que aumentan y disminuyen el riesgo, en este caso, de sufrir neoplasias. Factores culturales y económicos, los cambios de dieta, suelen ser a veces beneficiosos en algún sentido, pero habría que evaluar que no sean perjudiciales en otros. Los agentes infecciosos y el cáncer, ya hablamos bastante de esto, los factores de riesgo para varios tipos de cánceres, sobre todo aquellos que tienen carga viral que pueden generar mutaciones. Y por último, algo beneficioso, la actividad física y el cáncer, ¿sí? La reducción de la incidencia del cáncer por realizar ejercicios está perfectamente comprobada, sobre todo en el cáncer de colon, la reducción de la incidencia en el cáncer de mama, reducción de incidencia de cáncer en enfermedades crónicas y sobre todo algunas enfermedades que pueden ser predisponentes de cánceres a largo plazo, como por ejemplo el síndrome metabólico, ¿sí? O la diabetes.
No es que sean elementos que van a generar cáncer, pero está sabido que la obesidad y determinado consumo de grasas podrían llegar a inducir a determinados tipos de cáncer. En cuanto a la prevención secundaria, incluye programas de promoción y protección de la salud, el screening, ¿sí? O sea, el tamizado tan importante para la detección temprana, identificación de casos, digamos, en estadios iniciales y sobre todo con chance de curación definitiva. Como estrategia, obviamente hablamos de detección precoz. Acá podríamos decir que la base de la prevención secundaria es el screening y también tiene actividades, o sea, el screening propiamente dicho para cada tipo de cáncer, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado en el momento oportuno y sobre todo la educación. En cuanto a la detección precoz del cáncer, algunas recomendaciones de la Sociedad Argentina de Cáncer. Entre las estrategias basadas en evidencia para reducir la morbimortalidad del cáncer, encontramos al screening, el diagnóstico precoz y, como dije antes, la participación de la población. Campañas de educación acerca de los agentes predisponentes, como el consumo de tabaco, exposición al sol, dieta y nutrición, factores de riesgo, prácticas sexuales, exposición ambiental, ocupacional, etcétera, serían fundamental para lograr un beneficio y sobre todo limitar los casos de cáncer. El diagnóstico oportuno, por ejemplo, cáncer de cuello uterino, evaluar a la población de riesgo, ya hablamos algo de cáncer de mama, pero están más o menos ligadas, en este caso las múltiples parejas, no uso de profiláctico, el examen ginecológico, el PAP y la colposcopía son los elementos fundamentales de control para poder arribar, obviamente, a un diagnóstico. En cuanto al carcinoma de próstata, el paciente de riesgo son todos los mayores de 50 años y en algunos susceptibles, por ejemplo, hereditariamente, sobre todo si el padre ha padecido o falleció a consecuencia de un carcinoma de próstata. El examen, digamos, para hacer diagnóstico precoz sería un examen prostático adecuado, como ya lo vimos con Marisa Camina, lo que implica el examen físico, la ecografía y el PSA, que es la detección del antígeno prostático. En cuanto al cáncer de pulmón, la población de riesgo, en realidad, acuérdense ustedes que es la polución ambiental en todas sus formas, no solamente ligado al tabaquismo, pero sabemos que el tabaquista activo y pasivo tienen un riesgo aumentado, ¿sí? En cuanto a las formas de hacer screening y diagnóstico, necesitamos un examen físico detallado con un interrogatorio importante orientado a la pesquisa, la radiografía de tórax, la tomografía digital o axial computada cuando corresponda, y habiendo encontrado algún nódulo solitario o el riesgo potencial de padecimiento, ya se piden técnicas más invasivas como la broncoscopía, por ejemplo, la fibrobronco, y llegado el caso, si se detecta alguna imagen llamativa con una broncoscopía positiva, sería conveniente también pedir una densitometría y un centellograma, sobre todo centellograma óseo, ¿sí? En cuanto al cáncer colorectal, tener en cuenta el examen físico, la alimentación del paciente es uno de los factores de riesgo, sobre todo el poco consumo de fibras, las carnes rojas, ¿sí? En demasía, nosotros somos un país altamente consumidor de carne, esto no es malo, simplemente habría que tener una dieta variada que incluya también vitaminas, verduras, fibras, cereales, para poder compensar justamente esto. Recuerden que las proteínas
deben representar aproximadamente el 5% de la dieta, nada más, ¿sí? Para hacer, digamos, screening o detección temprana, hablamos del examen físico en primer lugar, la videocolonoscopía, que es indicación a partir de los 50 años como screening, y la detección de sangre oculta en bacteria fecal, ¿sí? Con referencia al cáncer de mama, de esto hablamos bastante, evaluar y valorar factores de riesgo en cuanto a la detección temprana. Acuérdense del autoexamen, el examen físico por parte del médico y de mínima el pedido de la mamografía, porque en definitiva acuérdense que era el gol estándar para el diagnóstico. De tal manera que sería el primer método complementario de apoyo al paciente o a la paciente. Bien, ¿cuál sería el rol del kinesiólogo cuando ya las posibilidades de un cáncer avanzado empiezan a limitar, digamos, la expectativa de vida, ¿sí? En base a eso hablamos de los cuidados paliativos. Hoy hay muchos kinesiólogos trabajando en equipos de paliativos, en equipos multidisciplinarios, y esto es muy bueno porque es un campo nuevo para la kinesiología. Si bien siempre hemos atendido a los pacientes, digamos, con tumores o con cáncer, tengan ustedes en cuenta que recién ahora hay, digamos, grupos importantes dentro de los hospitales de paliativos donde los kinesiólogos de hará 15, 20 años están insertos perfectamente y trabajando en programas justamente paliativos, tratando de escribir documentos y sobre todo de sistemáticas en los hospitales. Los cuidados paliativos son un tipo especial de cuidados diseñados para proporcionar bienestar y soporte a todos los pacientes y sus familias en las fases finales de una enfermedad terminal. El cuidado activo e integral de pacientes cuya enfermedad no responde a terapéuticas curativas, su fundamento es el alivio del dolor y otros síntomas acompañantes, la consideración de los problemas psicológicos, sociales y espirituales. El objetivo de los cuidados paliativos es alcanzar la máxima calidad de vida para el paciente y su familia, según la Organización Mundial de la Salud. En cuanto al rol del kinesiólogo y las competencias, tanto en la rehabilitación como en los cuidados paliativos, apunta a optimizar el nivel de función del paciente, tomando en consideración la interrelación que hay entre lo físico, lo psicológico y lo social. El objetivo de la terapia abarca simultáneamente entonces a todas estas características, se evalúa el daño o el deterioro, las secuelas funcionales de la enfermedad o los tratamientos sobre el paciente, discapacidad y posibilidades de recuperación. Dentro del contexto del cáncer, la kinesiología ofrece una perspectiva única. Usando su base de conocimiento, los profesionales kinesiólogos constantemente analizan movimiento, postura y la relación entre el individuo observado y su medio ambiente, ¿sí? Esto fue descrito justamente en Terapéutica del Cáncer de Robinson del 2000. ¿Qué significa entonces paliativo? Bueno, paliar deriva de la palabra latina pallium, que significa capa o manto. ¿eh? Es como protección, es como poner un manto sobre la persona. ¿eh? Mitigar la violencia de ciertas enfermedades, mitigar o suavizar una pena. Esto es una definición de la Real Academia Española. Con los cuidados paliativos, los síntomas son cubiertos o paliados, con tratamientos que tratan de preservar la calidad de vida y el confort de los pacientes en la etapa terminal. Los cuidados paliativos entonces procuran
dar una atención global al paciente a través de un equipo interdisciplinario donde estamos los kinesiólogos, con una actitud activa y positiva, superando el no hay más que hacer. Esto es muy importante porque cuando hay vida tenemos mucho para hacer. Uno de los grandes profesores, justamente oncólogos, el profesor Bruno, el profesor de la casa, solía decir que mientras hay paciente, hay atención. Y si hay atención es porque hay expectativas, o expectativas de vida, o expectativas de calidad de vida, o expectativas de mejoría, o expectativa paliativa. Y esto es muy importante. Nunca hay que bajar los brazos. Mientras haya vida, hay que estar al lado de la cama del paciente. Están centrados en el paciente más que en la enfermedad, y ahí está el tema. No estamos tratando enfermedades, estamos tratando enfermos, pacientes enfermos, y esto es lo importante. Aceptan la muerte como el final de la enfermedad terminal, pero están orientados al incremento de la calidad de vida. O sea, no es lo mismo decir que uno tiene 6 meses de vida a vivir 6 meses como corresponden, con dignidad. Y ahí está el valor de los cuidados paliativos. Reconocen al paciente y a la familia como una unidad, respetan los valores, preferencias y elecciones del paciente. Esto también implica ser responsables de la dignidad del otro, promover acciones para conseguir que el enfermo muera en paz. En algunos casos, probablemente, sobre todo índice del dolor, a veces se sugieren los paliativos utilizar determinados fármacos para desconectar al paciente. El paciente es consciente de esto y a veces lo pide. Entonces es muy importante, el paciente o la familia, ¿no? Entonces es muy importante también atender al buen morir. Y por último, dar apoyo a la familia aún después de la muerte del paciente. Piensen que tratamos a la familia y al paciente como una unidad. Cuando el familiar se va, el paciente con cáncer se va, la familia quedó y quedó escindida, quedó cortada, porque estuvo durante un tiempo importante al cuidado del paciente enfermo. ¿Cuándo se comienzan con los cuidados paliativos? Bueno, acá tienen un gráfico, me pareció lo más significativo, lo saqué de fotocopia del libro justamente de oncología, donde se habla de, en una de las puntas del diagnóstico, en el otro de la muerte, y acá tenemos dos momentos importantes. A partir del diagnóstico, el tratamiento oncológico específico, ¿sí? Tendiente siempre en principio a la curación del paciente. Si esto no se logra, hay incurabilidad, ¿sí? Entonces comienza la segunda fase, que tiene que ver con el cuidado terminal. Acá aparecen los cuidados paliativos, que fíjense que empiezan tempranamente y continúan aún después como soporte del duelo de la familia. En todo momento de la vida del paciente lo que tuvo fue el soporte clínico. Y hablar del soporte clínico no es hablar del soporte médico, es el soporte de todos los integrantes del equipo multidisciplinario que atienden al paciente oncológico. En el Hospital Pena, donde yo trabajo, hay un equipo de paliativo y hay un equipo de cáncer donde los kinesiólogos que trabajan en el equipo dan charlas motivacionales a la familia, realizan ejercicios, a veces se van a hacer actos o actividades de recreación al parque que tenemos enfrente, se enseña canto, se enseñan talleres protegidos culturales, oficios, y todo eso también hace al cuidado, sobre todo de la calidad de vida de las personas. Entonces es muy importante integrarse en uno de estos grupos y como kinesiólogos con toda nuestra visión, por ejemplo, miren, no es lo mismo decirle a un paciente lo que tendría que hacer, que a lo mejor ponernos nosotros también la ropa
ir enfrente, por ejemplo, en el caso nuestro, al parque, tomar aire puro y hacer ejercicio. Los pacientes lo valoran, lo agradecen mucho. Y a veces es emocionante verlas y verlos, a veces con peluca y otras veces con un pañuelo en la cabeza, después de haber realizado quimioterapia, verlos con el espíritu y la alegría que están dándole, en este caso, expectativa a la vida y sobre todo pidiéndole a Dios o a lo más sagrado que tengan digamos, en su escala de valores, pidiendo una oportunidad para seguir viviendo, ¿no? Hay gente a veces muy joven que tiene una vida por delante o familiares al cuidado o hijos chicos y estas enfermedades cuando llegan a veces son muy crueles. Bueno, en cuanto al tema en sí mismo, entonces lo vamos a ver. Enfermedad, lo vamos a ver como tratamiento con intento curativo. Esto es otra forma de ver el cuadrito que vimos recién. Tratamiento con intento de controlar la enfermedad. Esto sería la base de inicio del tratamiento. Y llegado el caso, tratamiento paliativo, en este caso el específico, el que tiene que ver obviamente con la radioterapia, la quimioterapia, ¿sí? La hormonoterapia paliativa, las ostomías, llegado el caso, el tratamiento paliativo no específico destinado a paliar los síntomas generales. Acá cumplimos un rol fundamental, fundamental en los dos. Yo diría que tanto en el tratamiento de intento curativo, en el tratamiento por controlar la enfermedad y en el tratamiento paliativo no específico, el rol de la kinesiología es sumamente valorable. ¿Cómo se conforma un equipo de trabajo en cuidados paliativos? Bueno, trabajo en equipo, el médico, enfermera, trabajadora social, psicoterapia, el kinesiólogo, el farmacéutico, ministro de fe, muchas veces eh, en los hospitales hay una capilla, piensen que el 90% de la población es católica, llegado el caso que no lo fuere, bueno, conectarnos, nosotros tenemos también ahí un teléfono de un centro evangélico que se acercan al hospital para que el paciente tenga la posibilidad de estar en fe y sobre todo de sentirse en paz, ¿no? Que a eso apunta justamente aquello que tiene que ver con lo trascendente. Aparecen los miedos, aparecen las preguntas que no tenemos respuesta salvo por la fe, si existe algo después de esta vida, bueno, todas esas cuestiones que está bueno canalizarlas por la fe de la persona, ¿sí? Y también considerar la posibilidad, cuando la hay, de la terapia ocupacional, que en este caso a veces se trabaja todo en conjunto. En cuanto a los objetivos, atención física, psicológica y espiritual del paciente y de su familia serían los objetivos primordiales de los cuidados paliativos. ¿Qué síntomas creemos nosotros entonces que podemos paliar? Bueno, en realidad todo el equipo va a apuntar al trabajo de la angustia y la depresión, al tratamiento de la anorexia o caquexia, a la astenia, a la diarrea, disfagia, disnea, dolor, constipación, náuseas, vómitos y tos. Fíjense que todos estos ítems o todas estas entidades son tratadas por el equipo de paliativos. Y acá nosotros tenemos una función importante en todo lo que tiene que ver con el área respiratoria, en el tratamiento del dolor. Podemos trabajar justamente en forma importante en lo que tiene que ver con el paciente anoréxico y caquéxico para que mejore justamente su funcionalidad y trabajar también con la angustia y la depresión, porque el paciente empieza a tener expectativas de trabajo y los toma, digamos, como parte de la adherencia del tratamiento, ¿sí? Según ustedes saben, el cáncer tiene como principal, digamos, dificultad la manifestación de dolor. El dolor es de todo tipo, neuropático, dolor visceral, ¿sí? O sea, todas las características de lo que ya estudiamos. Y acá tenemos
este, de acuerdo al, el, digamos, el estudio del gobierno de, digamos, el Ministerio de Nación del año 2018, acá tenemos el dolor según el origen tumoral, ¿no? O sea, qué manifestaciones de dolor han sido prevalentes. En este caso, fíjense, los más importantes, huesos y el de cuello, ¿sí? Después tenemos, obviamente, el carcinoma oral, el de estómago, el pulmón, genitourinario, páncreas, mama, colon, ¿sí? O sea, fíjense ustedes cómo incide justamente el dolor y cómo se manifiesta en los pacientes con cáncer. El dolor obviamente es invalidante y en algunos casos llega a haber un dolor que se lo denomina dolor total, porque el dolor es físico, es social, es psicológico, es espiritual. El dolor invalida, el dolor nos quita la dignidad. El dolor y síntomas acompañantes, el insomnio, la fatiga, el paciente no puede dormir por el dolor y si se duerme, se despierta rápidamente y lo que lo despierta es el dolor. Por eso los paliativos, los fármacos que se utilizan en estos casos, apuntan justamente a que el paciente pueda descansar. Desde el punto de vista psicológico, la alteración de la imagen corporal, vemos la caída del cabello por los tratamientos quimioterápicos, vemos la delgadez o a veces las ascitis producidas por algunos tipos de cánceres, las manifestaciones ulcerantes, el miedo al dolor y a la muerte, la desesperanza. Desde el punto de vista social, la preocupación por la familia, por el trabajo, por el dinero, con quién quedarán mis hijos, la pérdida del rol familiar, el miedo, el abandono, el aislamiento, el miedo a la muerte, el miedo a la muerte. Y a nivel espiritual, ¿por qué me tocó a mí? Viene la reflexión, si yo que fui tan bueno, a veces hay gente que tiene sentimiento de culpa, cree que por haber consumido determinados alimentos, por no haberle prestado atención, y a veces cree que es un castigo divino y viene la pregunta si seré perdonado, ¿no? Y si esto no es una forma de pagar en vida aquello mal que hice. Bueno, todas cuestiones que están ligadas justamente a la vivencia de esta etapa terminal de la vida, ¿no? Del paciente. Bueno, con referencia al dolor por el cáncer, tengan en cuenta ustedes que por afectación tumoral es el 70% de manifestación del dolor. O sea, de todo el dolor, algunas causas tienen que ver con la afectación directa del tumor, otras tienen que ver por tratamientos o procedimientos a consecuencia del cáncer y otros por síndromes inducidos por el tumor, como por ejemplo síndromes compresivos, ¿sí? O viscerales que puedan estar generando también dolor. En cuanto a la etiología del dolor por cáncer, acá tenemos discriminado lo que acabamos de mencionar, 70% de afectación directo por el tumor, en este caso puede haber invasión ósea, invasión o compresión nerviosa, obstrucción visceral, ya sea huecas o obstrucción a nivel vascular. El 20% por procedimientos o tratamientos, neuropatías periféricas, cistitis, rectitis, mucositis, dolor óseo posterior a la quimioterapia, a veces náuseas, en fin, náuseas con vómitos a veces incoercibles, dolor justamente a causa del vómito. 10% tiene que ver con los síndromes inducidos por el tumor. Por ejemplo, los síndromes paraneoplásicos, constipación, diarrea, náuseas y vómitos nuevamente. ¿Qué deberíamos preguntarnos entonces ante el paciente con dolor? Nosotros podemos aliviarlo muchísimo. Bueno, en principio la etiología. ¿Está asociado al cáncer? ¿Es agudo o es crónico? El tipo de dolor, somático,
visceral, neuropático, mixto. Ya tenemos capacidad nosotros para poder valorar el tipo del dolor, ¿sí? El origen. Y luego la intensidad, si es leve, si es moderado o si es severo. Si es leve, el paciente puede sobrellevarlo, puede dormir. De moderado a severo, las cosas cambian, ¿sí? En cuanto al tratamiento farmacológico del dolor, algunos tips nada más. A nivel somático, primero AINES, después opioides, llegado el caso. En el visceral es al revés, primero los opioides y después los AINES. Y en el neuropático, tengamos en cuenta neuromoduladores, anticonvulsivantes, amitriptilina, por ejemplo, y opioides, ¿sí? Entonces, estos son, digamos, los consensos internacionales para el tratamiento del dolor del cáncer. Por supuesto que en paliativos hay muchísimas cosas más, pero no hace a la clase. Y por supuesto que entonces ahora nos tocaría hablar un poco del tratamiento oncológico kinésico. Y para eso vamos a continuar entonces con la entrevista que le hicimos al experto, en este caso al licenciado Marcelo Busalino, subjefe, como mencionamos la vez pasada, subjefe del servicio de kinesiología del Hospital Ángel Roth. Muy bien, comenzamos entonces. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo Busalino, soy el subjefe del servicio de rehabilitación del Hospital de Oncología Ángel Rojo. Bueno, vamos a charlar un poquito sobre algunos aspectos relacionados con la intervención del kinesiólogo dentro del campo de la oncología. Y después nos vamos a referir brevemente a el tratamiento kinesiológico en el postoperatorio del cáncer de mama. Bueno, muy bien. La función del kinesiólogo dentro del campo oncológico es bastante amplia. Si bien básicamente lo podemos dividir en dos o tres aspectos. El primero es el campo respiratorio, el segundo es el campo motor y el tercero es el campo de la prevención. Hasta ahí, digamos que nos podemos emparentar con la labor de un kinesiólogo en el aspecto de una actividad normal dentro de un hospital común. La actividad de oncología es bastante diferente, requiere de muchos conocimientos básicos, sobre todo de la patología oncológica para poder tratarla adecuadamente, y a su vez significa mucho el hecho de tener una acabada experiencia para poder desarrollar adecuadamente la labor terapéutica. Básicamente el kinesiólogo podemos definir que trabaja sobre varios aspectos a nivel de la oncología. En el campo de la parte respiratoria, básicamente lo podemos dividir en dos aspectos. Uno es la unidad cerrada, lo que se considera la UTI, y la otra es la parte de internación fuera de la unidad cerrada. El instituto básicamente, en la unidad cerrada, maneja casos que son postoperatorios, cirugías que se hacen en el campo de la oncología y que requieren para su control, para su estabilización y para su mantenimiento de la terapia intensiva. Ahí el kinesiólogo hace todo lo que significa y esté relacionado con la toilette del largo bronquial, atender las secuelas que quedan como producto de cirugías que involucran a la parte torácica, la limpieza de los tubos orotraqueales, el mantenimiento y la permeabilidad de los ostomas, o sea, las traqueotomías. Recuerden que hay mucho cáncer de laringe que cursan con traqueotomías. El trabajo de la movilización y los cuidados posturales para aquellos pacientes que están sedados y que requieren de muchos días de ventilación mecánica, y por supuesto todo lo referente
a la ventilación mecánica, o sea, el manejo de los modos ventilatorios, el manejo de la PIP, el manejo de toda la parte del monitoreo del paciente, o sea, la oximetría, lo que se conoce como oximetría de pulso, básicamente saturación y frecuencia cardíaca, y también lo que es el destete, o sea, el weaning, o sea, cómo a ese paciente progresivamente sacarlo de la sedación, sacarlo de la ventilación mecánica y pasarlo a una ventilación voluntaria. Todo eso es en el ámbito de la unidad cerrada. Pero bueno, no alcanza con tener estos conocimientos, ¿sí? Hay que saber un poco más de los tipos de cirugías porque los abordajes oncológicos son muy, pero muy diferentes a los abordajes comunes de cualquier cirugía. Acá vamos a ver, vamos a ver cirugías muy amplias, con heridas muy grandes, con 2 o 3 drenajes, o sea, donde la imposibilidad de rotar o de movilizar al paciente está muy minimizada por la cantidad de complejización que tiene la cirugía y por todos los controles, ya sea a nivel de lo que se hace a nivel de la UTI, sino también por todos los drenajes, por todos los componentes que tiene una cirugía oncológica. Así que bueno, eso podríamos definirlo como, en líneas generales, la función del kinesiólogo dentro de la unidad cerrada en lo que se relaciona a la actividad respiratoria y motora. Fuera de la unidad cerrada, la parte respiratoria, o sea, en piso, es el control básicamente de la actividad del aparato respiratorio que esté en condiciones, ¿sí? Ya sea si el paciente tiene una traqueotomía, si el paciente fue operado de algún tumor de pulmón, si el paciente tiene algún componente patológico, como sea de una neumonía. En ese caso, bueno, la función del kinesiólogo es mantener toda la permeabilidad del aparato respiratorio para poder procurar que ese paciente rápidamente se pueda ser dado de alta. Entonces, hay, básicamente definimos el trabajo del kinesiólogo en el área respiratoria. Ahora pasemos un poco a definir el trabajo del kinesiólogo en el área de lo que se refiere a la parte motora y los distintos componentes oncológicos donde el kinesiólogo interviene para poder abordar al paciente. Vamos a empezar por lo que serían los tumores de cabeza y cuello. A ese nivel, todas las cirugías involucran exéresis del tumor más vaciamientos radicales de cuello, que a veces traen aparejado lesiones del nervio espinal, por lo tanto, patología asociada al hombro y a la movilidad del cuello. Así que ahí tendríamos intervención desde el punto de vista motor, mejorando la movilidad del cuello, las posiciones antálgicas, la movilidad del hombro y básicamente la alineación de la columna cervical en función de la cintura escapular. Si seguimos bajando, vamos a pasar lo que es el trabajo de los tumores de parte blanda. Los tumores de parte blanda involucran, como su nombre dice, tejido blando, que es el músculo, fascias, tendones, y generalmente van acompañados de 2 tipos de cirugía. Una es la exéresis del tumor, otra es la exéresis compartimental de un tumor. En ese caso podríamos considerar que un tumor que ocupe toda la cara anterior del muslo debe ser operado, por lo tanto, eso es una cirugía compartimental, involucra toda la cara anterior del muslo. Posiblemente ese paciente quede sin valores musculares en lo que es la cara anterior del muslo. Y el otro acto seguido, lo mismo para tren superior, para miembro superior. O sea, cirugías que involucren la movilidad del brazo, la movilidad del antebrazo o la función de la propia mano. Y la otra cirugía más compleja abarca lo que sería una amputación, lo que sería una desarticulación, ya sea escapulohumeral o a nivel de miembro inferior, o lo que sería un poquito más arriba, una hemiperolectomía o una hemiescapulectomía. O sea, son cirugías muy radicales. En ese caso,
nuestra función, nuestra valoración está en potenciar los valores musculares que a ese paciente le quedan para que pueda deambular y, y, y desarrollarse con lo que son las actividades de la vida diaria. En el campo de mamas, lo vamos a explicar más adelante, especialmente los tumores que involucran los tumores ginecológicos, cuello de útero, ovario, cervix, todos esos tumores traen aparejados generalmente vaciamientos inguinocrurales o vaciamientos inguinales, y eso va acompañado básicamente de una pérdida de movilidad, alguna alteración de los nervios que van a darle la sensibilidad y la motricidad a los miembros inferiores, y una entidad que se conoce como linfedema, que después vamos a hacer un capítulo aparte, que es el aumento del diámetro del miembro por alteración de la vía linfática. Entonces ahí también tenemos intervención. Las cirugías que involucran al aparato óseo, o sea, las cirugías traumatológicas, generalmente van acompañadas de amputaciones o el reemplazo protésico, generalmente de rodilla por los tumores de Ewing, o un reemplazo protésico por tumores que involucren la cavidad pelviana o involucren la extremidad superior del fémur. En ese caso son dos reemplazos protésicos que se hacen, y la única manera que tenemos de abordarlo es la rehabilitación de la función. También en cirugía traumatológica se opera lo que son las metástasis provenientes de otros tumores, por ejemplo pulmón, mamas, tejido nervioso central, que hacen efecto sobre el hueso, y en ese caso el servicio de traumatología es quien las opera, y procurando el relleno óseo, procurando colocar una malla o procurando reemplazar el tejido óseo por una prótesis. En ese caso, nuestra función es rehabilitar básicamente con los valores potenciales que ese paciente quedó, para que pueda caminar, para que pueda utilizar su miembro superior en función de las actividades de la vida diaria. Nos quedaría por comentar un poquito lo que se refiere a tumores del sistema nervioso central. Son tumores propios del sistema nervioso central que, en caso de ser operados o irradiados, van a tener como secuelas alteraciones en la motricidad del cuerpo, o sea, de la parte afectada, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos a tratar al paciente como si fuera, entre comillas, una ACV, que no lo es, pero la lesión quirúrgica, la secuela quirúrgica o la secuela de la irradiación provoca eso, ¿sí? Alteraciones sobre el campo derecho o izquierdo del paciente en función de qué sector del cerebro fue operado o irradiado. En ese caso, bueno, trabajamos sobre la motricidad para recuperar la función a nivel del miembro superior y del miembro inferior. Eso es lo que se refiere a tumores del sistema nervioso central, pero hay muchos metástasis del sistema nervioso central que provienen de tumores de otras regiones del cuerpo, o sea, lo que se conoce como nombre de secundarismo. En ese caso, por ejemplo, tumores de mamas, tumores de piel, melanoma, tumores de pulmón, tumores de riñón, tumores de próstata que hacen, o el mieloma múltiple, que hacen hincapié en el hueso y en el tejido nervioso central. Sí, en ese caso hay que operar la metástasis, y bueno, quedando como secuela la hemiparesia o hemiplegia del paciente. En ese caso también tenemos nuestras funciones de rehabilitar, básicamente puede ser la marcha, puede ser la bipedestación, puede ser o no, puede ser que tenga que funcionar con muletas, con un andador. Bueno, en ese caso nosotros trabajamos sobre ese tipo de secuela. Quedaría por definir, bueno, dijimos que el tumor de mama lo vamos a hablar después. Los tumores gástricos generalmente se acompañan de heridas grandes a nivel del abdomen. En ese caso, lo que nos piden es básicamente que podamos parar al paciente y podamos recuperar los valores musculares, porque son pacientes que por su larga estadía en reposo pierden mucho tono muscular. Entonces la idea es poder pararlos, poder darle la función de que
puedan caminar, de que puedan rehabilitar su hiperestación en marcha y en ese caso poder darle un alta precoz. Digamos que la función del kinesiólogo en el tema oncológico está muy ligado al conocimiento de la patología, al conocimiento de la técnica quirúrgica y a la experiencia, ¿sí? Porque bueno, es muy difícil sin conocimiento o sin tener una experiencia previa abordar a un paciente oncológico para hacerle la rehabilitación, ¿sí? Hay que conocer mucho de la patología, o sea, esa patología es donde radica, qué secuelas tiene, qué problemática puede tener el paciente en el futuro. Entonces bueno, tenemos que saber todo eso para poder abordarlo adecuadamente. 3 o 4 cositas que quería decirle previamente que tienen que ver con la función del kinesiólogo. Hay 3 o 4 cosas que uno debe conocer de antemano. Primero, que hay 3 grandes formas de combatir un tumor. Una es con la cirugía, otra es con la radioterapia, o sea, con la irradiación del tumor, y la otra es con la quimioterapia, ya sea por vía oral o por vía sistémica, ya sea por un portacat o una vía central a nivel venoso. Digamos, esas 3 técnicas se pueden dar en forma independiente o se pueden hacer en formas complementarias. Por ejemplo, un tumor de mama puede ser operado y después complementado con alguna quimioterapia oral y también con un barrido de radioterapia sobre la zona del lecho quirúrgico. O también la quimioterapia se puede dar previamente a una cirugía, en ese caso se conoce con el nombre de neoadyuvancia, cuyo efecto es reducir el tamaño del tumor para que después pueda ser resecado adecuadamente y no involucre partes nobles, ¿sí? También tienen que saber que la cirugía tiene 2 instancias, una instancia curativa, vamos a suponer un nódulo de tumor que es tomado a tiempo y se reseca, esa cirugía tiene una intención curativa. Ahora bien, si el tumor es muy grande y ya compromete, seguimos con el caso de mama, compromete ya tejido blando, compromete a nivel de tejido óseo las costillas, o es un tumor muy voluminoso, la cirugía simplemente va a tener una intención paliativa, ¿sí? O sea, estético, porque no es que le va a curar con la exéresis del tumor. También me gustaría recordarles que es muy importante siempre, antes de ver un paciente, bueno, en todo es importante leer la historia clínica, ir a los datos, a los antecedentes, revisarlos bien, si aparte de su patología oncológica tiene otra patología complementaria, como puede ser hipertensión, como puede ser diabetes. En el caso de los pacientes oncológicos hay que averiguar el antecedente de tabaquista y el antecedente de alcoholismo, que siempre o casi siempre van ligados, o hay antecedentes en los pacientes oncológicos de este tipo de adicción. También tenemos que revisar las evoluciones que han hecho los demás profesionales para ver, en el momento nosotros de actuar sobre el paciente, todas las herramientas que tenemos para conocerlo y para poder brindarle la terapéutica más adecuada sin producirle ningún tipo de secuela, ¿sí? No producir ningún tipo de iatrogenia por desconocer la historia previa del paciente. Como último ítem, les quería recordar que en oncología hay 3 o 4 cositas que son siempre básicas recordarlas. En toda evolución de los pacientes, cuando se estadifica un tumor, estadifica significa ver dónde estamos parados frente al tumor, ¿sí? Qué grado de tamaño tiene, qué grado de evolución tiene, qué grado de invasión tiene. Esa es una forma de estadificarlo para saber después cómo tratarlo con la quimioterapia adecuada, si eso es pasible de ser una cirugía previa, si es pasible
de hacer radioterapia y después cirugía, o la radioterapia posterior. Y hay tres letritas que siempre tienen que recordar: la T, la N y la M. En toda estratificación del tumor ustedes van a ver T, N, M. ¿Qué significa? La T significa tamaño del tumor. Va de 1 a 4. N significa número de ganglios o adenopatías que tiene ese paciente, y M significa metástasis a distancia. Entonces, lo que tienen que recordar es que con un tumor es un grado 3, quiere decir que ya superó su condición de tumor local y ya se hizo regional, con lo que las chances de que ese paciente tenga metástasis, teniendo un tumor T3, es muy pero muy probable. Y por supuesto que N mide el número de ganglios tomados, y M, como les dije, el tema de lo referente al número de metástasis, ¿sí? Pero puede ser que sean metástasis única, en cuyo caso se los puede ir a cirugía, o que sean metástasis múltiple, en cuyo caso habrá que evaluar cuál es la conducta a tomar. Bueno, eso es básicamente cómo abordamos desde el punto de vista kinesiológico en forma muy generalizada y muy global, eh, o cómo es el accionar del kinesiólogo dentro del campo oncológico, ¿sí? Bueno, para terminar, queremos, a manera de homenaje, hablar de todos aquellos que hicieron posible, en este caso, la humanización del paciente terminal. Es muy importante considerar que al principio queremos que la vida sea romántica, más tarde que sea soportable y finalmente que sea comprensible. Usted importa por lo que es usted, importa por lo que es. Usted importa hasta el último momento de su vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino también para que mientras viva lo haga con dignidad. Cecil abandonó la carrera de filosofía para convertirse en enfermera. Años después se recibe de trabajadora social. A los 33 años comienza a estudiar medicina y se recibió en 1957 a los 39 años. En 1967 crea el primer centro de enfermos terminales y cuidados paliativos de Londres. Inició en Gran Bretaña el movimiento Hospice, punto inicial de los cuidados paliativos modernos. Murió el 14 de julio del 2005, padecía un cáncer de mama y murió rodeada de los cuidados paliativos y los tratamientos que ella misma promovió. Como es la vida, en definitiva, nadie está exento y la gran ciencia de nuestra profesión es atender a los demás del mismo modo que nos gustaría que nos atiendan a nosotros o a nuestros seres queridos. Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos la clase de hoy. Tengan en cuenta que es importante, hoy Marcelo les dio algunas pautas de las enfermedades que debemos saber. Tengan en cuenta que el tratamiento oncológico eh, para nosotros es casi de rutina, porque en un hospital común del gobierno de la ciudad, en un hospital de pueblo, en un hospital de ciudad, siempre vamos a tener pacientes con patología oncológica. Entonces es muy importante tomar este tema desde la raíz, estudiarlo en profundidad y buscar siempre lo mejor, no solamente desde el conocimiento y la ciencia, sino también de nuestro arte, de la posibilidad de curar, ¿sí? Les dejo la última reflexión. Siempre tener en cuenta, porque no somos omnipotentes, porque no podemos cambiar o torcer el destino. Si se puede, curar. Si no se puede curar, entonces aliviar.
y si no se puede aliviar, entonces consuela. La idea también de la medicina es curar cuando se puede y si no, ayudar al buen morir. Eso implica acompañar siempre. Les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima.